Una cualidad necesaria para ser un verdadero discípulo de Jesucristo es permanecer en su palabra. Hola, mi nombre es Zulay Ojeda y me alegra mucho que usted esté viendo este video. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de permanecer en la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El capítulo 15 de Juan nos está hablando acerca de los frutos que nosotros llevamos como cristianos cuando permanecemos en Cristo y cuando permanecemos en su palabra. Es indispensable para nosotros como cristianos permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Pero muchas veces la inquietud llega es: ¿qué es permanecer en Cristo? ¿No? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo? Porque muchas veces escuchamos, debemos permanecer, pero ¿qué es permanecer en Cristo? ¿O qué es permanecer en su palabra? Que es lo que en esta tarde yo quiero tocar. Primero que todo, nosotros debemos darnos cuenta que la palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es activa. Siempre nos está llamando a la acción. Y nosotros lo podemos también ver en el ejemplo que Dios nos ha dado. Cuando la Biblia dice de que Dios nos ama o que Dios nos amó, no simplemente se queda en eso, en que Dios nos amó. También nos muestra cómo Dios a través de la acción nos manifestó su amor, que en este caso fue enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, cuando yo comprendo que como cristiano yo debo permanecer constantemente en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es activa, entonces el permanecer en la palabra de Dios significa que yo constantemente debo estar escuchando la palabra de Dios. Yo debo ser intencional en eso, porque muchas veces decimos: yo permanezco en la palabra, pero la única vez que yo escucho la palabra de Dios es cada 8 días, ¿no? Cada domingo que voy es cuando escucho la palabra de Dios. Entonces dice constantemente. Permanecer significa que somos constantes en algo, siempre está. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para todos los días o constantemente estar escuchando la palabra de Dios? Permanecer también implica que yo debo estar aprendiendo constantemente la palabra de Dios. ¿Cuánto estoy memorizando yo la palabra de Dios? Estoy semanalmente, mensualmente, tengo un plan de memorización donde yo esté constantemente memorizando la palabra de Dios, memorizando la Biblia. Muchas veces tenemos la excusa: no, es que a mí se me olvida todo. Pero entonces, si contar una novela a veces no se nos olvida, o un número telefónico no lo grabamos con facilidad. ¿Por qué no los textos bíblicos? Yo tengo mujeres en discipulado y una de las luchas que ellas siempre me manifiestan al inicio es: hermana, yo no sirvo para memorizar, hermana, yo memorizo el versículo pero no memorizo la cita. Entonces empezamos así, yo les digo: no, aquí vamos a memorizar el versículo y vamos a memorizar la cita. Y al tiempo ellas se dan cuenta que sí, lo que faltaba era un plan estratégico para empezar a hacerlo, y lo que faltaba era realmente tomar la decisión y tener la disposición para realmente memorizar la palabra del Señor. Permanecer en la palabra también implica que yo debo estar estudiando constantemente la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no hago un estudio de la palabra? ¿Hace cuánto que no tomo un libro de la Biblia y lo empiezo a estudiar? Un texto o un discipulado en la iglesia o un estudio bíblico en la iglesia. ¿Hace cuánto que no lo estoy haciendo? Entonces, permanecer en la palabra implica que yo también estoy constantemente en ese proceso de estar estudiando y de estar conociendo lo que la palabra del Señor quiere para mí. Por último, pero no menos importante, permanecer en la palabra del Señor implica obedecer la palabra del Señor. Muchas veces tenemos el conocimiento y sabemos a qué se refiere la palabra del Señor, qué me está mandando a hacer la palabra del Señor, pero no lo hago. Como yo les dije, es conocer lo que el Señor me dice, pero también es ponerlo en práctica. Ya hemos oído la palabra del Señor, hemos memorizado la palabra del Señor, hemos estudiado la palabra del Señor. Ahora es nuestro deber poner en práctica cada una de esas cosas que nosotros hemos aprendido y que hemos entendido de la palabra del Señor. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no queremos obedecerlo. Si realmente yo soy un discípulo de Cristo, debo permanecer en su
palabra y debo permanecer en cada una de estas áreas de su palabra. Entonces, mis hermanos, los invito a que ustedes se evalúen y vean cómo está la permanencia de cada uno de ustedes en la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude siempre a permanecer firmes y fieles en Él. Mis hermanos, el Señor les bendiga.